Listo, perfecto. Para efectos de la grabación, tuvimos un inconveniente, me sacó la plataforma, se detuvo la grabación y era la explicación de Calculate. Entonces lo que Calculate es dividirse en dos partes, la fórmula, en la cual la primera tenemos que asignarle la operación que queremos realizar. En este caso fue una suma de salario, lo mismo que hicimos en este ítem, pero la segunda condición que nos pide la fórmula es qué filtro vamos a colocar. En este caso, el filtro B fue que solamente nos sumara de la base de salario las mujeres, es decir, que dentro de la base de hojas de vida, las que fueran sexo femenino son las que nos la va a sumar. Y acá nos sacó la suma. En este caso es un error. En masculino nos mostró este valor, lo cual no es correcto, porque lastimosamente Calculate en este caso no es lo suficientemente fuerte para poder que no nos muestre el dato en masculino, sino que nos lo repite. Eso se podría solucionar, pero sería con un if, sería algo más profundo, pero el punto es que si vemos que con respecto al dato que sí requerimos que son mujeres, sí nos da exactamente el mismo valor. Eso fue lo que realizamos ahora rápidamente con Calculate, que es, podemos hacer operaciones siempre y cuando estén segmentadas por una condición. Entonces, listo. Ahora vamos a seguir con suma X. Perfecto. Ahora, suma X tiene una particularidad. Voy a irme a la base de datos primero de, en este caso, menos a la de salarios, para poderla entender. Segundo que se bloqueó. ¿Qué es lo que queremos o qué es lo que yo les quiero mostrar a ustedes en la base de datos de contratación? Es que miremos el tema del salario. ¿Listo? Para entender lo que hicimos en la medida frente a la sumatoria de salarios. Entonces, en este caso, en las que yo le pido acá salarios de suma o de promedio, es lo que hace es coger, suma todo esto en total, lo va sumando. Suma, 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 suma. Y nos da un total. ¿Ya? Ese total engloba toda la categoría que en este caso sería salarios. Pero cuando yo utilizo cuando yo quiero revisar puntualmente registro por registro, a veces esa suma en completitud no me da el dato o la cifra que yo requiero. Entonces, en este caso, es donde nosotros vamos a aprender a aplicar un sumar X. ¿Qué significa cuando yo tengo un sumar X? Aquí vuelvo a la presentación. Cuando yo tengo un sumar X, es el mismo sum, me va a sumar, pero al tener una X, Power BI identifica que esto es una fórmula de iteración. ¿Qué significa una fórmula de iteración? Es que en este caso, por ejemplo, si yo necesito que me sume los salarios de los vendedores, perdón, que me sume la multiplicación, por ejemplo, no sé, puede ser de salario con los días laborados, que era lo que nosotros habíamos aprendido a hacer. Él realiza la multiplicación de cada uno de los sectores y eso es lo que a mí me va a presentar. No es simplemente una suma completa de un sector, sino que es la suma de ejecutar una operación o de realizar alguna función matemática. Para eso es que me va a servir sum X, que en este caso, vuelvo y repito, todo lo van a encontrar average X, creo que calculate X también lo va a encontrar, porque lo que realiza es una función de iteración, es decir, por cada fila que tengamos en la tabla, bueno, en este caso no es multiplicar precio por sumar los resultados, en este caso recorre cada tabla y lo que va a realizar es la operación, yo lo corrijo de un momento, realiza la operación. En este caso, puede ser que nosotros le digamos que nos multiplique los días por el salario, que era lo que nosotros habíamos visto en la columna calculada. Listo. Entonces vamos a intentar aplicar ese sumar X para poder nosotros sacar a través de una medida lo que nosotros hicimos con el total de salarios, con el salario N que habíamos nosotros realizado un segundo yo, en nómina. ¿Recuerda salario N? Que lo que nosotros hacíamos era consultar dentro de la base nómina las cédulas, que esas cédulas nos trajeran a nosotros los, los salarios y que realizara entonces la multiplicación. ¿Ya?
Y eso es lo que nosotros lo que podemos empezar a realizar a través de un sumar X. ¿Listo? Entonces aquí yo necesito que ustedes me presten la suficiente atención para que podamos entender cómo realizar ese sumar X, y ese es el inicio de poder entender cómo nosotros cogemos una columna calculada y la pasamos a medida. Es decir, vamos a intentar replicar eso que está acá. Entonces recordemos que lo que nosotros hicimos fue un lookup para nosotros poder sacar el salario de la cédula, teniendo en cuenta que en esta base de datos tenemos la cédula. ¿Listo? Lo multiplicamos por 30 y lo dividimos por los días laborados. ¿Listo? Esto fue lo que nosotros hicimos. Entonces vamos a realizar la medida de esto. ¿A través de qué? Sumar X. Porque yo necesito que me hagas iteración. Que de este me coja la cédula y me lo multiplique por los días laborados. O sea, él va a iterar por cada uno de las filas, y no es que me coja el total de los salarios con el total de los días laborados y me los multiplique, porque eso sería incorrecto. De todos modos, ahora cuando presente la tabla va a ser mucho más claro entender por qué se utiliza sumar X, sum X o sumar X, y no se utiliza sumar normalito. Entonces lo primero que vamos a hacer es coger esto y a través de sumar X vamos a pasar nuestra columna a una medida. ¿Listo? Entonces quería como hacer claridad frente a eso. Voy a volver otra vez a mi vista de informe. Y otra vez clic a mi medida. Recordemos que todas las medidas que yo voy a realizar, va a hacer clic acá. Listo. Recordemos que todo va a hacer clic acá. Listo, perfecto. Entonces medidas. Vamos a crear entonces nuestra nueva medida. Y en este caso vamos a hacer nosotros, si en nuestra base de datos de nómina lo tenemos como salario N, porque era el salario de nuestra nómina, entonces en este caso nuestra medida la podemos llamar nosotros salario N, porque va a ser igual a este, pero pues es M porque es una medida, ¿no? Es decir, la columna que teníamos en salario N la vamos a hacer ahora una medida. Eso es un nombre que yo me invento. Es como para yo poder entender la relación que voy a volver una medida lo que antes estaba en una tabla. ¿Listo? Entonces yo voy a hacer el sumar X y yo necesito que ustedes me presten atención. ¿Listo? Entonces si yo coloco sum, mira que me aparece sumar X. Y él lo que hace es, mira que por cada columna, por cada fila, perdón, each row. Es decir, va a iterar, va a coger cada una de las filitas y va a realizar el cálculo, que es lo que a mí me interesa. Entonces, ¿qué es lo primero? Yo tengo que hacer referencia a la tabla en la cual él va a sumar cada iteración. Entonces, ¿en qué bases de datos es donde yo tengo mis días laborados? Recordemos que los días laborados lo tengo en mi base de datos de nómina. Entonces, en este caso, base nómina. Yo quiero que él me itere en todo lo que yo tengo de base nómina, para que me itere lo que yo tengo de salarios con, me haga el cálculo con los días laborados. Entonces, mire, sumar X, lo primero es en qué tabla voy a hacer esta iteración. Hágame la iteración en base nómina. Perfecto. Ahora me dice expresión. ¿Cuál es la expresión que va a ejecutar para que luego fila por fila la vaya sumando? Recuerda que nosotros ya aprendimos a poder sacar una información que tenemos en otra base de datos y poderla traer. ¿Me acuerda, por favor, cuál fue esa fórmula que aprendimos? Related. Relate, podemos utilizar un relate perfecto, pero también podemos utilizar otra. Quiero que nos vayamos a lookup, exacto. Hagámoslo más complejo. Porque con relate vamos a tener una dificultad frente al tema de relación de tablas. Y recordemos que con lookup pasamos ese límite. Ya no tenemos esa barrera de las relaciones. Que con lookup yo sé que no me va a arrojar error. Si yo sé el lookup bien, no me va a arrojar el error el lookup. Entonces, en este caso, vamos a tomar el lookup. Listo. Entonces, recordemos que nuestra primera parte del lookup era, ok, ¿qué es lo que voy a traer? Que yo necesito que me itere fila por fila en la nómina. Acá, donde tengo mis días laborados, necesito que me itere el salario. Perfecto. O sea, necesito el salario para multiplicarlo con los días. Es prácticamente lo que nosotros hicimos en la columna, traerlos a filas. Por eso yo fui muy repetitivo con ustedes. Si ustedes manejan columnas calculadas, las medidas no tienen por qué darles duro.
Entonces, en este caso, recordamos que nuestro lookup que habíamos hecho era que nuestra base de datos de contratación, yo tengo el salario. Recordemos que acá el lookup se separa también por comas. Coma, segunda parte del lookup. Ya tengo la base de datos de contratación y voy a sacar el salario. ¿Cuál es esa base de datos, ese atributo, esa columna que tiene la llave que se conecta con base de datos nómina? Ah, pues la cédula. Perfecto. Coma. Por tercer motivo, la tercera argumento, perdón, de el lookup es listo. ¿Cuál es esa llave que se va a conectar con base de datos nómina? Entonces nosotros dijimos que era la cédula. En esta parte de acá, el lookup está hecho. Cierro paréntesis y mire que ya el rojito del lookup, voy a borrarlo, mire que acá está rojo. ¿Qué me quiere decir, Jonathan? Usted no ha cerrado el lookup. Listo, cierro el lookup. Hasta el momento, esta parte de acá me está trayendo, de acuerdo de la base de nómina de cada uno de los registros, porque lo estoy iterando por esta X, me está trayendo los salarios. Perfecto. Pero recordemos que ahí no para. Dijimos que estos salarios, ¿qué toca que hacerlos? Toca que dividirlo por 30. ¿Cierto? Este salario que yo tengo acá lo voy a dividir por 30. Perfecto. Pero ahí no termina, porque si yo lo dejo así, solamente me va a sacar el día del salario. Esto no debe ser confuso porque ya lo hicimos ayer y lo repetimos también hasta intentando con Relate. Entonces, recordemos que como va a ser otra operación, todo lo que tengo en mi fórmula lo tengo que encerrar en paréntesis. Es decir, todo el lookup que llega hasta aquí, lo voy a dividir por 30. Acá me va a salir una operación en todo lo que tengo subrayado, que es, me va a sacar el día. ¿Cuánto vale un día para cada persona? Pero recordemos que ese día tiene que estar multiplicado. ¿En qué base de datos estamos? En nómina, porque es la que está iterando, recuerden. Y esa base de datos nómina yo tengo por acá los días laborados. Lo voy a multiplicar, recuerden los paréntesis súper importantes, lo voy a multiplicar ¿con qué? Con mis días laborados. Ahora sí, cierro, verifican que acá Zoom X está rojito. Yo voy a cerrar y mire que ya se me cerró el paréntesis de Zoom X. Le doy chulito. Voy a hacer la comparación, luego vuelvo acá a mostrar desde el código para que ustedes lo repliquen. ¿Listo? Por el momento aquí solamente estamos generando nuestra medida. ¿Listo? Y miren acá. Salario NM. Entonces, listo. En este caso, vamos a hacer otra vez la tabla. Pienso que es lo más rápido que podemos hacer para mostrar. Acá tengo la tabla. Y voy a bajar entonces el salario NM. Y en total fueron 2.822.452.400 pesos. Ese fue. ¿Y cómo sabemos que está correcto? Pues nosotros tenemos una columna calculada que se llama salario N. Vengámosla acá. En este caso hay una diferencia de algunos pesos. Ah, ya sé por qué la diferencia de pesos. Ya les explico por qué la diferencia de pesos. Porque recuerden que yo en mi columna utilicé integer. Es decir, que todo lo que yo en su momento, antes de multiplicarlo con la base de nómina, me quitó todos los decimalecitos. Entonces, si yo justamente a este le quito el integer, sin ningún inconveniente, me tiene que dar el valor total. Es más, este tampoco tendría por qué existir. Salario N, lookup, el salario, contratación, base de nómina, termina acá.
Este lo voy a dividir en 30. Mentiras, acá sí tiene que haber un paréntesis. Y lo multiplico por días laborados. Ahora sí. Era la diferencia en pesos fue por yo haber utilizado el integer, porque ese me reducía decimales y pues obviamente de decimalecitos en decimalecitos, de pesitos en pesitos, pues obviamente la cifra ya se tiene que volver más escandalosa. Sí, ahora sí. Si notamos, ya la fórmula es igual. No había dado igual, era por mi integer, por el que yo había colocado en la fórmula. Pero si notan que tanto lo que yo hice en una columna calculada ya lo puedo aplicar yo en una medida. Y me gasto toda la RAM, toda la memoria que invertí en salario N. Voy a volver entonces aquí a salario N. Voy a explicar la fórmula para que ustedes lo puedan replicar. Primero es utilizar SumX. ¿Qué significa este SumX? Es que él va a iterar en cada una de las filas. O sea, sigue primero esta fila, sigue la de abajo, sigue la de abajo, sigue la de abajo, sigue la de abajo. Eso significa iterar. Es que va a ser el mismo procedimiento por cada una de las filas, es decir, por cada uno de los 1400 registros. ¿Qué es lo primero que nos pide la fórmula? Es dígame en qué base de datos yo voy a iterar. O sea, ¿qué base de datos es que yo voy a empezar a hacer? El proceso uno a uno. ¿Dónde yo tengo mis días laborados o dónde fue que hicimos nuestro salario? Pues en nómina. Entonces, itéreme en nómina. Luego, hice un lookup. Este lookup termina aquí, en el cual este lookup lo que va a hacer es traerme el salario. Pero recordemos que a mí no me importa el salario. Yo necesito es que esto me lo convierta a cuánto me pagan por día. Entonces, si lo divido entre 30, por eso meto este paréntesis. Si hago esta operación, divido 30, ya me está diciendo que este salario lo divido en 30, me está dando el valor del día. Pero yo no necesito el valor del día. Yo necesito saber a esta persona con respecto a lo que trabajó, cuánto le pagaron. Por eso es que se coloca la multiplicación. ¿Por qué? Por los bases de días de nómina. Y como estamos en la base de datos de nómina, la que está iterando, yo lo puedo multiplicar con este. Y aquí es donde me da el resultado. Ahora sí, por favor, replíquenlo ustedes. Y ojo a lo que yo voy a decir. Cuando terminen de hacerlo, necesito que me escriban por el chat si se entendió. Más allá que me manden la manito, yo quiero que ustedes me digan si se entendió. Si no se entendió, no hay ningún problema. Aquí la base para entenderlo es que ustedes conozcan la columna calculada. Porque es más, si ustedes lo que tienen acá, un segundo que coloque el chat, lo que nosotros colocamos acá, a diferencia del SumX, si yo me voy a la columna calculada, vemos que es prácticamente lo mismo. Solamente que aquí faltan el SumX. Pero notamos que todo es igual. Todo es igual. Solamente que aquí va el SumX. Y la base de datos donde va a iterar, que sería base de datos nómina, que es donde estamos parados. Pero si notan la misma estructura de la fórmula, de la columna, es la misma. Es casi la misma. Es un 90% parecida a la de la medida. Entonces recuerden, por favor, repliquen ustedes y me regalan una confirmación cuando ya vayan conmigo. Ay, perdón, recuerden que no es decirme no es colocarme una reacción, sino escribirme en el chat que sí entendieron. Más allá de que lo hagan, porque pues ustedes lo pueden replicar, es que sí entiendan lo que hay detrás del Zoom X. Yo no tengo micrófono, ¿puedes ayudarme? Claro, sí, Sandra, compárteme tu pantalla y ahí vamos haciendo. Recuerda tener micrófono para el lunes, listo. Para el lunes es imprescindible que tengas micrófono. Por el momento solamente tengo 16 asistencias. Por aquí solo tengo 16 asistencias. Por favor, los que faltan. Falta. No repetir. Listo, queda pendiente que me puedas compartir. Perfecto, ya estoy viendo. Entonces vamos a hacer una cosa. Párate ahí en la fórmula
Estás desde, bueno, espera que no me puedes contestar. Si tienes mouse, porfa, control sostenido y con la bolita de zoom para poder ver la fórmula más grande. Esa, me parece perfecto. Entonces vamos a empezar. Salario N, que estamos replicando lo que hicimos en salario X. En salario N de la columna lo vamos a volver medida. Esto es igual a sum X con base nómina. Perfecto. El segundo argumento es la expresión, es decir, el cálculo que vamos a realizar a través de un lookup. Tú estás trayendo el salario con base cédula, base nómina. Hasta ahí vamos perfecto. Ahora, eso lo estás dividiendo entre 30. Perfecto. Ahora, como tú estás colocando un paréntesis después del 30, tienes que colocarle un paréntesis al inicio del lookup. Perfecto. Ahora, señálame todo desde ahí, desde el lookup hasta el 30. Para poder entender. Señálame todo eso. Y hasta el 30. Listo, perfecto. ¿Por qué es importante meter todo eso entre un paréntesis? Porque el lookup me está trayendo el salario, pero eso me lo está dividiendo entre 30. O sea, todo lo que está dentro de ese paréntesis me va a traer cuánto me vale a mí un día de trabajo. Pero a mí no me importa eso. Yo a eso necesito hacerle otra operación. Por eso es muy importante siempre respetar la categoría de las paréntesis. En este caso, este paréntesis me está diciendo que primero va a hacer esa operación y luego hace la segunda, que es la que tú estás diciendo. Lo vas a multiplicar efectivamente por base. Ay, bórrame eso, base. Y esa base nómina con los días laborados. Excelente. Y ahora sí cierras el sum X. Perfecto. Y le da chulito. Esperamos que cargue. Y con eso ya lo que hicimos en una columna, ya lo tenemos en una medida. ¿Y eso en qué nos ayuda? En que no gastemos tanta RAM. Porque a veces nuestros computadores se pueden quedar pegados porque pues qué rico tener uno de, Dios mío, 16 GB de RAM que sea deliciosamente rápido. Pero pues nuestros computadores irán a 4 a 8. Con todo gusto, Sandra, para servirte. A 4 a 8. eh, pero los de 16, uf, Dios mío, eso vuela. Pero para nosotros sí es bueno. ¿Cuál, Francisco? Cuéntamelo todo. No me está dando. Te No, no sé. adelante, compártame pantalla. No, Leonardo me colocó manito hacia arriba. Sí se entendió. Recuerden que me tienen que escribir sí entendí. Para yo saber que más allá que lo hicieron, es que sí hayan entendido. Leonardo y Ángela. Quiero que me confirmen si entendieron. Bueno, Francisco, miremos la fórmula, porfa. yo Recuerda. estaba mirando. Ah, eso sí. Primero es el de este de acá, ¿cierto? Femenino. No, es que era No, estamos sacando el salario NM. NM, este. Exacto. Entonces recuerda. Entonces Y aquí eso, yo. más, acércamelo más que lo veo. Es re chiquito y yo soy bien ciego. Ahí no se ve en la foto, pero yo tengo gafas. Listo. Entonces, intentémoslo mirar. Entonces tenemos nuestro sum X. Va a ser nuestra iteración, nuestra suma de iteración en base nómina. De ahí hacemos un lookup. Perfecto. Base de contratación, salario. Esa base de contratación tiene una cédula. Y está, gracias Ángela y Leonardo por la confirmación. Y lo traemos de base de datos nómina. Perfecto. Cerramos y ahí nos saca el lookup. Luego viene dividido 30. No, estoy analizando toda la fórmula poco a poco. Y ahí vamos muy bien. Dividido 30. Y ahí estás encerrando en un paréntesis el lookup con dividido 30 para que luego lo multiplique por base de datos nominal. ¿Sabes cuál es la única observación que te haría? Veo que todo Sí, está muy pegado y recuerda que cada vez que hay una coma hay que colocar un espacio y ahí en la multiplicación y la división colocar espacios entre ellos. Lo veo todo como muy pegado. Con solamente un espacio, no puedes colocar dos porque ella no lo está comprendiendo. En el de dividir también, espacio, espacio. Y el otro espacio, del otro lado. Recuerda que cada cosa tiene un espacio. Listo. En ese caso ya lo estás multiplicando por nómina de días por días laborados. Y está con el chulito. ¿Sí? Dale el chulito. Está bien. ¿Qué es lo que no te da? en los valores. Entonces, revisando Listo. acá lo que usted decía, el tema del entero. Del integral. Sí, señor. Ajá, yo pues lo quité, pero aún así no me da. Verifiquemos. Bórralo.
Tienes que Ahora, borrar. Listo, espérate. Toca que evaluar la fórmula para mirar si necesitamos ese paréntesis. Luca, ok. nómina hasta 30. Si lo necesitas ese paréntesis ahí. Por ¿Sí lo base necesitas? nómina. Ya debería de dar. Adelante. Mm, Esperemos que haga el proceso. aquí Espere que no. él recalcula. Ya lo hizo. ¿Ya calculó? Sí. Suma de salario non final. ¿Cuál es salario non final? Ah, ok. Eso estaba mirando. ¿Cuál es non final? Así le colocaste. Por cada Ujú. base de contratación, cédula, nómina, cédula. Sí, hasta ahí vamos bien. Me está trayendo el salario. Lo divide en 30 y lo multiplica. Párate, porfa, otra vez allá non final y déjame mirar algo. Está en ¿En este? moneda, está en decimal. Sí, estoy mirando es el formato del número arriba, tipo de datos decimal, pero aún así debería de dar. Vete un momentico a la tablita, yo miro algo. Visión de tabla. Sí, es esa Sí, o estoy cogiendo una tabla que no es. es que eso es lo que estoy mirando. Luca, salario no final es igual a salario, base de contratación cédula y en base de nómina está cédula. Bien, lo divide en 30 y en base de nómina, que es esta en la que estamos, lo divide y lo multiplicas por los días laborados. Y no, amplíalo por eso, que quítame eso y estás parado sobre él. Me estás diciendo que es automático y está en formato moneda. Sí, esa parte yo la veo que está bien. Vamos a hacer una cosa. Ah, Eh, tipo de datos. No, pero es que se supone que sí está bien y está cero el paréntesis. Ahí donde dice tipo de datos en la parte superior, donde dice ujú. nombre, tipo de datos. Déjame mirar algo porfa. ¿En dónde? En la parte superior dice nombre y tipo de datos. Superior izquierda. Ajá. Ujú. Desplégame ese tipo de datos. Mm, ya está bien. Dame un momentico en entero y luego volvemos a colocar a decimal. Lo voy a poner a decimal. Ujú. Moneda está bien. En los decimales, muéstrame porfa, dice automático. Colócale cero a No, ver. ok. Quiero verificar es de pronto si es un tema de formato que no me lo está permitiendo ver. Listo, ahora Guarda ahí. regresemos a visión de informe. Y quita porfa el salario y vuélvelo a colocar. El de, Quítalo y lo el vuelves a de la colocar. suma. Sí, señor. Listo, entonces vemos que Ok. el error total salario M. Ah, porque es que estás cogiendo el ítem que no es, merced. En la medida ¿Qué? estás utilizando total salario M y es salario MN. En la medidas. Ah, mucha. Ay, yo, pero ¿por qué no das? Si está bien. ¿Sí ves? Listo, profe, qué pena. No, tranquilo. No se preocupe. Y yo, pero ¿por qué? Ya me estaba botando el coco. Y yo, no, ahora, pero ¿por qué está bien? ¿Qué es lo que pasa? No, era que estábamos poniendo la medida que no era. Ay, gracias. Ay, no, con todo gusto. Pero Francisco, antes de que te vayas, se entendió entonces el... Sí, sí, señor. Listo, Sí, perfecto. claro.
Tengo solamente la confirmación de Leonardo y Ángela. No sé entonces si Héctor ya lo entendió, no sé si Luis entendió, no sé si Paula lo entendió, no sé si Ángela lo entendió, no sé si Brenda lo entendió, no sé si Héctor lo entendió. No reacción. Dígame que lo entendieron. Yo quiero saber que ustedes entendieron cómo hicimos este Zoom X, porque es el que vamos a seguir utilizando para poder pasar nuestras columnas a medidas. Héctor, cuéntamelo todo. Podemos hacerlo, señor profesor, ¿Cómo así? pero que lo hagamos, es un X. Que no entendí una cosa. Pero ojo, ¿no lo hiciste o no lo No, entendiste? Porque no, son dos cosas no lo diferentes. hice, no lo hice, ¿Por qué? porque no lo entendí. Ok, pero mira que hay compañeros que a pesar de que no lo hayan entendido, sí lo estaban intentando hacer, pero yo necesito que tú lo Igual intentes. yo le tomé la foto, igual yo lo, así lo voy a hacer. Igual le tomé la foto. Dale, pero entonces compárteme tu pantalla, pero sí es importante que tú lo intentes. Yo Porque aquí lo pues, voy a intentar. Si no, quiere, va compárteme. siguiendo, yo lo intento desde No, no, acá. no, 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 dale. Hagámosle de una, porfa, comparte. Que recordemos que como ahorita pasó, que le solucioné, hice algo con Francisco y alguien tenía dudas, lo terminó de entender. Entonces no, hagámoslo. Compárteme tu pantalla. Mira aquí. Gracias Sandra, gracias Paula, gracias Brenda. Listo. Eso es lo que yo quiero saber que se entienda, porque esta es la base para que cambiemos columnas a medidas y que dejemos de que dejemos de ser columnas. En ese caso tenemos 1400 datos, entre comillas son poquitos, pero si ustedes tienen equipo con muy poca RAM, entonces se les va a quedar como el mío, aunque pues el mío es por el Chrome y bueno, todo lo que ya les he comentado por la clase. Y aún así uno pensaría que es una RAM entre comillas suficiente. Entonces si lo hacemos con medidas, le dejamos de exigir tanto el equipo con respecto a RAM. Dale Héctor que estoy acá hablando mientras me comparte su pantalla, porfa. Me sacaste. ¿Te saqué? Sí. No, no, Que es Jitsi que está sacando. No, yo no he sacado a nadie acá. Yo estaba echando carreta esperando que su merced me compartiera. yo me quedé ahí hablando, yo es que hablando solo cuando miro la pantalla. No, no, sí, Gypsy está sacando. Es bueno, pero Nadie. anda rebelde. Y eso que no estamos en Mercurio retrogrado. Cuando quieras me compartes pantalla. No sientas la presión que son las 8:44. No, no quiero que sientas esa presión. Tranquilo. No, no me siento presionado. Listo. Para nada. Ok. Entonces, vámonos entonces a medida. A las que hemos creado. Tienes que hacerle primero clic a la... No, si tú no le haces eso. Recuerda que eso ya lo he repetido. Si usted no le hace clic a donde queremos que guarde las medidas, no lo coloca en cualquier parte. En cualquier parte, sí, señor. Entonces, sí. Oh my God. Espérate. Eso es Cambié columna y de- vamos a hacer Sí, medidas. listo. Qué pena. Sorry. Listo. Entonces, en este caso, Listo. vamos a hacer lo mismo que hicimos nosotros. En salario lo vamos a repetir acá. Entonces, en este caso, nosotros lo habíamos llamado, bueno, yo le había llamado salario N. Entonces, vamos a hacer salario N, M, porque es el salario que ya habíamos calculado, pero con M de medida. Salario. No, N. ese que hicieron, ¿no? No un final. No sé cómo tú lo llamaste. No, pero mi compañero creo que lo casi, no un final. Sí, pero M Voy a para tomar saber que una es una foto. medida. Entonces, salario. ¿Cómo lo Salario quieras? M. No, como tú lo Listo, quieras salario llamar, M. solamente que al final, no, porque ya tenemos uno que se llama salario M, si no estoy, nos llama total salario M. Lo importante Entonces, es que salario, lo que nóminas, hicimos en columnas lo pasemos a filas. No sé cómo finales. tú lo tenías, pero pues solamente Ahí necesito ya. que coloquemos M al final para saber que es una medida. Listo. Ajá. Entonces es a través de un sumar, de un sum X, para que nos haga la iteración. Perfecto. Lo primero es en qué base de datos vamos a iterar. ¿Dónde nosotros tenemos nuestros días trabajados? En la base de nómina. Entonces ahí es donde vamos a iterar. Perfecto, coma. Acá no se para con punto y coma, sino con coma. Aquí vamos a hacer el primer lookup. Vamos a hacer el lookup para poder traer la nómina, el valor del salario. ¿Te acuerdas de cómo hacer el lookup? No es abre paréntesis. Luca. No, paréntesis por el momento no. Por el momento, ahorita O lo ponemos. Lookup, solamente Luca. solamente lookup, sí señor. Luca, listo. Ajá.
nos vamos a ir a sacar el salario que está en la base de datos de contratación, efectivamente, coma, nuestro dato en común es la cédula de base de datos de contratación, coma, nuestra base de datos en común es la cédula, pero ya de base nómina, que es en la base que va a iterar. Hacia nómina cédula, ajá. Ajá, perfecto. Hasta ahí es el lookup, ya cierras el paréntesis. A ese lookup lo vamos a multiplicar, perdón, lo vamos a dividir por 30, qué pena. Ok. Listo. Esa operación me va a dar el día, cuánto me cuesta el día, ¿cierto? Sí. Entonces yo necesito que desde donde inicia el lookup hasta donde está el 30 me lo encierres en paréntesis. Desde donde inicia el lookup hasta donde termina 30. Ok. Te falta el inicio del lookup. ¿Me falta otro paréntesis? Sí, claro, si hay uno que cierra, tiene que haber uno que abre. Pero mire que está en rojo. No. Escúcheme. Por eso tienes que haber primero uno que abre. O sea, se abre el lookup y cierra en el 30. Ah, ok. El de aquí. Qué pena. Tranquilo. Listo. Toda esa operación lo vamos a multiplicar por los días trabajados que está en base de datos nómina. Por base nómina de días laborados. Ajá, perfecto. Y ya. Cerramos el zoom X. Cerramos el zoom. Oh, qué pena, disculpa. Dios mío, ¿por qué corren? No, cierras eso y ahí sí ya le puedes dar el chulito, porque recuerda que teníamos abierto todavía nuestro zoom X. No, pero mira que ya está, Señor. ¿no? Ahí está cerrado, ¿no? Sí, pero no lo tenía cerrado ahorita. Ahorita simplemente le diste. Bueno, el punto es, tenemos el. Supuestamente aquí ya quedó. Es este. Supuestamente ahí ya quedó. Entonces tenemos que verificar si es cierto. Entonces en una nueva tablita o quitas todos esos argumentos que tienes de la tabla. Y tienes que bajar ese que hiciste más el que ya habíamos hecho de columna. En base nómina. ¿Cuál es el otro? Base nómina. Y esa fue la columna que nosotros hicimos. Base nómina. Base nómina. La última. Ok. Ajá. Y recuerda que hicimos el salario N. Mira que tú sí lo tenías como salario N. Ok. Y vemos que es exactamente lo mismo. O sea que te quedó bien. Ok. Listo, perfecto. Teacher, muchas gracias. Con todo gusto. Entonces, Guardar. sí, por favor. Listo. Continúe entonces. Ok, muy amable. Con todo gusto. Entonces, ya aprendimos entonces cómo que acá continúo con la presentación. Entonces, para nosotros poder crear una medida, vuelvo y repito, medidas simples, las que vimos acá, conteo, suma, promedio, cálculo, esos son medidas simples, compañeros, que eso es lo que uno ve en cualquier curso de Power BI. Y yo no quiero que ustedes salgan con ese conocimiento tan básico, sino que suban a un siguiente nivel. Lo que estamos nosotros aprendiendo a través de sumar X es, ok, yo de manera anticipada les había enseñado a ustedes unas columnas calculadas que nos permiten a nosotros tener esa información que no teníamos. ¿Cuál es la desventaja? Es que todo esto de acá, lo que tiene este simbolito acá, recuerden que todo esto es una columna calculada, nos está comiendo memoria. Entonces la intención es que no tengamos estas, sino que tengamos medidas. ¿Ok? Créanme que este conocimiento es ya echando casi a intermedio de... Es como entre esos pasitos entre básico e intermedio de Dash. Y me alegra que lo hayan entendido, porque eso quiere decir que su conocimiento en Dash va más arriba. Y ya luego eso se aplica a cualquier visualización. Pero créanme que el secreto de Power BI es que ustedes manejen Dash. Entonces, partiendo de ese punto, ojo, yo voy a hacer una y ustedes hacen otra. ¿Listo? Profe, ¿qué quiere decir con eso? Déjenme un segundo en línea, no me cuelgue. Voy a quitar esto, que ya comprobamos que sí está bien hecho. Ok, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que habíamos hecho? Me voy para la base de datos, aunque esto se me ponga blanco. Nosotros habíamos hecho unas columnas calculadas. ¿Ok? Entonces
Entonces las vamos a explorar. ¿Para qué las vamos a explorar? Las vamos a explorar para poderlas replicar. Entonces, este salario N, listo, ya lo hicimos en medida, por eso está la M de medida. ¿Se acuerda que nosotros habíamos hecho este de ausencias? Hagámosle clic para que volvamos a recordar la forma en la que hicimos, que fue 30 menos la base de nómina. Entonces vamos a convertir esta columna en una medida para que no tengamos tanta RAM. ¿Listo? Entonces teniendo en cuenta que ya, por eso les dije, y perdón por ser tan insistente, pero si ustedes saben cómo hacer la columna, es más, a algunos estudiantes les he dicho, mire, primero haga la columna, la entendió, le quedó bien, perfecto, vuelva a la medida. ¿Para qué? Para que no tenga ese peso de la columna, ¿ok? Entonces, aquí la vamos a volver nosotros medida. Recuerden, para hacer una medida me tengo que parar en medidas. Sí o sí, medidas. Acá me aparece el nombre de medidas, estamos ready. Me voy acá donde dice nueva medida. Esperamos que nos abra el explorador y lo mismo. En este caso, yo lo que voy a hacer es que me calcule los días de ausencia. Y los días de ausencia por cada colaborador tiene que coger los días que trabajó y a 30 restarle los días que trabajó. A cada colaborador. Ok, si ese procedimiento lo tengo que hacer a cada colaborador, eso quiere decir que otra vez voy a volver a utilizar SumX. Es decir, que sum X o todo lo que tenga que ver con X, por si de pronto ustedes no hicieron una suma sino un promedio, todo lo que tenga que ver con X nos va a servir para convertir nuestras medidas, nuestras columnas en medidas. ¿Listo? Entonces en este caso yo lo voy a utilizar. En este caso yo lo había colocado como ausencias. Entonces efectivamente lo voy a llamar ausencias M. ¿Por qué M? Porque es una medida. Vuelvo y repito, no es una obligación, yo le pongo así porque tengo un TOC y eso me ayuda a identificar que es una medida. En este caso, vuelvo a hacer una iteración porque necesito que me sume todos los resultados. ¿Y en qué base de datos tengo los días laborados? Los tengo en base de datos nómina. Entonces yo necesito que me itere, que me pase fila por fila en base de datos nómina. Coma, haga la operación. Listo. ¿Cuál es la operación? Dijimos que era 30 menos en la base de datos de nómina los días laborados. $30 menos los días laborados. Y esto va a hacerlo por cada fila que encuentre en base de datos nómina en el que encuentre días laborados. Como es una fórmula, vemos que acá está rojito, simplemente cierro el paréntesis, le doy el chulito y esperemos que se nos creen nuestras ausencias, pero en medida. En medida. Listo, perfecto. Ya tengo entonces nuestras ausencias en medidas. No me está tomando RAM, memoria, a comparación de estas ausencias que tengo acá. Y como dijimos, para que nos quede mucho más claro que quedó bien la medida, evalúo. Todo lo tengo que evaluar hasta que ustedes estén 100% seguros que lo que hicieron está bien. Recordemos, antes de correr, necesito que aprendan a caminar y aprendan a gatear. Creo que así está bien. Listo. Entonces, cojo las ausencias. En este caso, para que nos quede mucho más fácil, voy a coger las ausencias por área. Entonces bajo área. Ya les doy paso para que ustedes lo puedan hacer. Listo, tengo área. Voy a coger los días de ausencia que había hecho con la columna y la bajo. Y acá están los días de ausencia de acuerdo a la columna. Y voy a bajar las ausencias M. Son exactamente las mismas. Entonces me ahorro mucha memoria con respecto a hacer las medidas. Aquí es donde estoy gastando la memoria, pero mire que es poquitico, porque es una información muy pequeña. En acá yo me estoy yendo línea por línea a hacer la operación. Aquí me estoy gastando más RAM. Y notamos que las ausencias son exactamente las mismas. Lo hicimos bien.
porfa, replíquenlo en ustedes. Voy a dejar aquí la fórmula de ausencias M en la medida y me confirman con una reacción cuando ya estén conmigo. Ya tengo la confirmación de Francisco, gracias. Tengo la confirmación de Francisco, Ángela, Sandra y Rocío. Creo que Brenda ya la tengo. Yo pendiente de Paula, Luis Fernando que me dijo que también estaba con nosotros conectados. Hernán creo que también leí, creo que estaba conectado con nosotros. Quedo atento a menos de ustedes me puedan confirmar. A menos que me confirme un hito más. Gracias Luis, listo. Ahora, ¿cuál es el paso que les pido a ustedes que realicen? Acá tenemos nuestra base de datos nómina. Recordemos nuestra visión de tablas, lo que nosotros hicimos a través de columna calculada. No se nos puede olvidar. ¿Qué es el favor que yo les... Bueno, favor no. ¿Qué es lo que necesito que hagan? Yo creo que con 10 minutos es más que suficiente. Tenemos subsidio de transporte y tenemos bono de discapacidad. El de los hijos, no, porque ese sí ya veo que es muy complejo, entonces no nos vamos a meter con ese, pero tenemos bono de discapacidad y tenemos subsidio de transporte. Tenemos estos dos. El reto es que cojan alguno de esos dos y de tener la columna me lo repliquen en una medida. ¿Listo? ¿Sigue siendo con Zoom X? Sí, sigue siendo con Zoom X, no hay ningún inconveniente. Y yo sé que si entendieron la fórmula con la que hicimos subsidio de transporte o hicimos bono de discapacidad, que recuerde simplemente es pararse encima de ella y nosotros vemos el lenguaje con el que estuvimos trabajando, que acá estaría. Pues cada uno en su propia base de datos. Entonces son las 9, 10 minuticos. Cualquiera de las dos, no las dos, ojo, no las dos, cualquiera de las dos. Yo quiero saber que en 10 minutos, bueno, si alcanzo a hacer en 10 minutos una y puedo hacer la otra, pues excelente. Pero al menos tómese en el trabajo de hacer una de columna a medida. Y cuando terminen, me regalarán una reacción. Pero primero, ¿me confirman con una reacción si es claro lo que les estoy pidiendo en esos 10 minutos? ¿Me confirman con una reacción si es claro lo que les estoy pidiendo que hagan? Perfecto. Gracias por las confirmaciones. Entonces 10 minutos, 9 y 1. Regresamos a las 9 y 11. A medida que terminen, no tienen que esperar los 10 minutos. A medida que terminen, utilicemos otra reacción. Regálenme carita feliz cuando terminen de hacer la columna a medida.
carita feliz. Y yo ya con eso cojo aleatoriamente a alguno de ustedes para que me muestre lo que hice. 10 minuticos a partir de ahora.
Listo, 10 minutos. ¿Alguno lo puedo realizar? Al menos uno. ¿O no se pudo? Confirmen. O sea, Ángela, ¿tú sí lo pudiste hacer? Sí, hice el de auxilio de transporte, el subsidio de transporte, Perfecto. y Listo. estaba intentando hacer el otro solo por curiosidad, pero no lo he terminado. Ok. Entonces, si algo ya voy contigo. ¿Alguien más? Lo puedo realizar, pero no tengo para compartir porque es el celular conectado a la Ah, ok, listo, Brenda. Don't worry, be happy. ¿Alguien más? Parte de Ángela y Brenda. Francisco, Paula. ¿Quién más? Luis Fernando, Hernán. Me metí a tratar de hacerlo con la discapacidad, pero como yo quiero hacer un Zoom más con un dato que es texto, traté de convertirlo a numérico y todo eso, pero ahí no, ahí voy. Ok, listo, dale. Bueno, Ángela, ¿nos puedes compartir tu pantalla, por favor? Perfecto. Y auxilio de transporte. Y nos regala Zoom, porfa, ahí en la... Párate en la medida, porfa. Es decir, ve donde está, donde dice medida, porque para que miremos la fórmula. Ok. Perfecto. Y ahí en la fórmula, con control sostenido y con la barrita para... Exactamente. Entonces, listo. Auxilio de transporte M, que sería, vamos a hacer una Zoom. Tú lo hiciste en base a la base contratación, efectivamente, porque no tendría que ser en nómina. O sea, recordemos que no estamos sujetos a que tenga que ser en una base en específico. Eso es lo bueno de las medidas. Yo simplemente puedo calcular en general con toda la data y sabemos que está relacionada, entonces perfecto. Tú dijiste, listo, me voy para la base de datos de contratación y voy a realizar entonces el ejercicio. Dice, sí, eh, solamente tengo una duda. Este 0 va en este, 1, 2. ¿Por qué el if tiene eh, paréntesis? El de inicio y el último de fin. Eh, no me daba y le puse paréntesis. Ah, ok. ¿No te daba? Pues yo le daba en el confirmar y no me salía, entonces por Veamos a eso ver le qué puse errorcito sale. paréntesis. Quítale un paréntesis y quítale el de inicio de if. Ay, Pero te iba a decir que me dejaras mirar primero. ok. Ok, pero no, allá no arrojo error. Entonces, estoy en base de datos de contratación, es la primera parte del Zoom, perfecto. Ahora hiciste la segunda parte, que es la expresión, que es el cálculo, hiciste un if, que es si en la base de datos de contratación, que es el salario, es menor o igual a 2.600.000, voy a mirar que diga 2.600.000, sí, 1, 2, 3, 4, 5, 0, sí. Entonces tráigame 162.000 pesos, que es lo que es el subsidio de transporte, de lo contrario, cero. Y con eso ya tenemos la medida para que en cada interacción, porque es sum X, haga el cálculo. Y Ángela nos está mostrando la tabla en el que efectivamente tanto la columna como la medida da exactamente lo mismo. Hicimos nuestra evaluación.
Perfecto, Ángela, excelente. Muchas gracias. Ahí los dejo trabajando con el de bono de discapacidad, que no está tan complicado, pero yo sé que tú puedes. Ok. Listo. Para ir cerrando con algo. Listo, 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 listo. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que yo necesito que ustedes tengan en la mente cada vez que vayan a realizar una medida? Siempre primero entiendan la columna calculada. Como yo les he dicho a ustedes, pues obviamente hay estudiantes con los que más profundizan este tema, pero les he dicho, cada vez que ustedes tengan una medida, si todavía no tienen la suficiente habilidad para crear toda la fórmula en Dash, listo, haga primero la columna, hágala, entiéndala, porque pues ya asumo, según lo que ustedes me dijeron, que les entendieron columna calculada. Si entendieron, entonces hagan primero la columna calculada, empiecen desde ahí. Después de que ustedes hagan su columna calculada, entiéndanla. Ok, ¿qué fue lo que hice? Esto es con esto es con lo otro. Entiéndanla. Después definan la variable principal. Entonces, en este caso, listo. Va a ser que un sum x, va a ser un average x, va a ser un count x. Es decir, si usted quiere que se lo sume al final, si usted quiere que se le dé un promedio, usted quiere que se lo cuente. Recordemos que todo lo que tiene una x al final significa que es una iteración. O sea, esto lo va a hacer fila por fila. Después de que ustedes definan cuál es esa fórmula que van a utilizar para que genere la variable principal, luego entiendan el return. ¿Qué es entender el return? Return es lo que da la fórmula. Entonces nosotros acá ya lo hemos visto, que uno pone... Listo, Jesús, no hay ningún problema. Que te vaya bien, feliz noche. Entender el return es esto, es verificar lo que nos da la medida. Porque ¿qué es lo, la diferencia entre esto y esto, entre las columnas? Es que acá yo puedo ver el dato por tablas, pero las medidas, yo la única manera que las puedo ver es cuando las hago con visualizaciones. Entonces yo tengo que siempre entender mi return, es decir, entender qué me dio y luego evaluarlo. Listo, lo comparo, lo traigo y lo reviso y lo comparo. Ese debe ser el paso a paso que ustedes deben de hacer para realizar medidas. Porque vuelvo y repito, en internet y en cursos están plagados de, ay, aprendamos a hacer medidas. Total de salarios, total de promedios de salarios, cuenta de salarios. No, o sea, sí, chévere. Pero el verdadero poder de las medidas es que abandonemos las columnas cuando no sean completamente necesarias. O sea, si yo sí o sí necesito alguna columna, la voy a hacer. Pero si yo no la necesito verla, sino que yo necesito que me la calcule, voy a utilizar una medida. ¿Listo? Porfa, me regalan una reacción si se entiende este punto de inflexión entre el uso de la medida y cuál es ese paso a paso para que ustedes puedan entender sus medidas. Si es claro. Listo. Ok, perfecto. Mis estimados, esto con respecto a columnas y con respecto a medidas. Vuelvo, Francisco, cuéntamelo todo. Estaría bien de que yo primero convierta el dato en entero y luego hago el sum x ¿Por qué? para poder que me diera. Pues con, con que lo que hayas hecho no afecte otras visualizaciones y otros datos, entre comillas, no habría problema. Ya, Listo. ok. Entonces, ¿cuál es la...? Sí, porque digamos, si tú te pones a mover tipos de datos o formato de datos y afectas otras visualizaciones que vayas a llegar a hacer, ahí es donde habría el error. Tendríamos que mirar en qué está fallando la fórmula. Entonces, ¿qué es con lo que yo quiero cerrar modelado de datos? Este es el verdadero corazón de Power BI. O sea, créanme que si ustedes quieren escalar en este tema, este es el verdadero corazón de Power BI. Entiendan medidas, entiendan columnas. Que ustedes les den una base de datos y usted le puede decir a su jefe, ah, ok, usted me está dando esto, ah, yo le puedo sacar este cálculo.
esta base de datos, yo con esta base de datos puedo sacar esto, que ustedes puedan ir más allá de la información. Eso es lo que a ustedes honestamente les va a dar el verdadero éxito en Power BI. Sí, definitivamente entonces mañana ya vemos la parte que nos quedó faltando. Definitivamente no pudimos llegar a esta. Uy, perdón. No pudimos llegar a esta, pero sí o sí mañana lo sacamos. Esto para mí es no negociable. Y ahí me tiraría un pequeño parlamento frente a temas de análisis de datos, que es a lo que yo quiero que lleguemos. Listo, es lo que yo quiero que aprendamos como a tener esa intención y aprender un poco acerca del storytelling. Para cerrar este tema, cuando pues he hecho micrófono abierto para que opinen, no me opinan, entonces me voy a ir directo a los que han estado acá conmigo. Creo, si no estoy mal, que Luis Fernando tiene micrófono. Luis, ¿qué te pareció toda esta parte que vimos de modelado de datos? No tenía micrófono abierto, pero no, hasta ahora bastante interesante, profe, y no solamente este modelado, sino la verdad todo el curso me pareció bastante interesante y también la pedagogía que ha manejado para explicarnos toda esta temática. La verdad que sí he logrado entender un poco porque realmente desconocía al 100% esta herramienta y me ha parecido bastante interesante, profe. De antemano agradecerle Muchas por la gracias. paciencia y por todo eso que nos ha regalado, ese conocimiento. No, gracias por las flores, Luis, y bueno, por las palabras de afirmación, las agradezco mucho. Y agradezco más aún el hecho de que sea nuevo para ti y que lo estés explorando y que lo estés entendiendo. Y lo que no, Luis, ahí quedan las grabaciones. Yo no las borro. Es más, ustedes pueden cacharrar ahí en el YouTube, que yo tengo los demás cursos que he dado con Confenalco y poco a poco voy a ir subiendo otros que he dado con otras universidades. Entonces, si tienes dudas, ya sabes dónde volver a llegar. Pero créeme que si le metes la ficha a este tema de modelado de datos, eh, es un conocimiento más fuerte que el que de pronto se pueden llegar a ustedes a conseguir en cursitos básicos que pueden llegar a dar. Y cerremos con Rocío. Cuéntame tú que cuando empezamos me comentabas que manejabas Excel y que te ayudaba a hacer visualizaciones. Ahora, a comparación con lo que hemos hecho, ¿has notado la diferencia? ¿Se ha notado que puedes sacarle como más provecho? Sí, señor, pues la verdad yo quería ver este curso porque en casi todas las ofertas laborales dicen Power BI, Python, bueno, y yo decía, pero ¿qué es Power BI? Yo decía, ¿qué es Power BI? Y yo veía que en la empresa pues había Power BI, sino que nosotros somos como contratistas. Entonces a los que trabajan en la empresa directamente, sí les dan como una capacitación en Power BI, pero a nosotros no. Y entonces yo animé a todas las de la oficina, todas están haciendo el curso con Confenalco, sino que a todos nos tocó con diferentes profesores. Pero sí, o sea, la primera vez a mí me estaban, pues, de eso del lenguaje de datos, todo eso me estaban hablando en chino, pues, pero pues ya me siento un poquito diferente, pues, con lo que usted nos ha dado, gracias a Dios, porque, o sea, era un tema como que no lo había explorado, no sabía que era Power BI en la primera clase que empecé. Entonces, pues ahorita ya tengo como un concepto de qué es, para qué sirve, pues hace falta mucho más, pero pues sí tengo como la introducción de lo que usted nos dio. Y pues con respecto a mis compañeros, yo veo que pues hemos avanzado bastante porque algunos pues están graficando y a veces pierden como mucha clase. Yo les digo, no, él sí nos tiene ahí pues como cautivos y nos pregunta y todo. Entonces dicen, ¿en serio? Nos ponemos a hablar pues de cómo nos van las clases de Power BI. Ok, pues gracias por al menos hacerme entender de que no vamos mal, de que hay un cambio desde que empezaste con tu perspectiva de que no sabías de Power BI de la que tienes ahora. Y me alegra saber de que pues, el curso está siendo de provecho de pronto a un ritmo un poco más interesante, por decirlo de alguna manera. Dios te bendiga, muchas gracias. No, profe, y algo muy bueno es que, por ejemplo, usted deja la grabación, porque mi compañera me dice, no, yo a veces como que no comprendo bien,
Entonces yo le digo, no, pues a veces yo me pongo a mirar la grabación y repaso pues lo que vimos en la clase y ya le queda como a uno más claro. Y ella dice, pero tan chévere porque mi profesora no deja grabación, entonces ahí uno queda, pero la grabación es muy buena, profe, sígala haciendo. Sí, Muchas gracias por todo. no, con todo gusto. Eso suena a despedida, pero no, nos despedimos ese lunes. Pero listo, muchas gracias por la realimentación. Pienso que, bueno, paramos hasta el día de hoy. Vuelvo y repito, mañana nos enfocamos 100% empiezo con esto. Esto sí o sí, yo quiero que esos conocimientos les queden a ustedes. Vuelvo y repito, al menos o que en el video para que ustedes luego lo repitan y lo tengan en cuenta. Y cerramos con análisis de datos, entender un poco la perspectiva, lo que queremos ver detrás de los datos y un poquitico sobre storytelling para prepararnos para ya nuestro cierre el día lunes. Voy a detener entonces la grabación. Uy, casi cuelgo.